Definitivamente. Muy bien, pues con un poco de retraso que lamentamos, empezamos. Un saludo desde Barcelona, desde la Asociación ADIF, a todas las personas que os estáis conectando a esta charla online. Es, como habéis podido comprobar, la primera charla coloquio online que realizamos desde ADIF, bueno, desde los padres, porque los hijos adoptivos han sido pioneros. Precisamente la semana pasada ellos tenemos un grupo de hijos adoptivos que están haciendo unos encuentros mensuales, naturalmente presenciales, en Barcelona, pero este último encuentro lo tuvieron que hacer lamentablemente también online. No les falló la técnica como a nosotros. Y aprovecho para comentaros que siempre los encuentros que han hecho los hijos adoptivos son unas reuniones que realizan autogestionadas. Entonces sí que lo que han ido comentando, las aportaciones que han hecho, luego nos las pasan y nosotros las colgamos en las redes sociales, en Facebook, en el Facebook de ADIF, porque bueno, consideramos que realmente las aportaciones que hacen son una escuela para los padres. Así que si las queréis recuperar, tanto la de la charla de la semana pasada, el resumen de las aportaciones que hicieron, como de las charlas anteriores, solo con ir al Facebook de ADIF podéis recuperarlas todas. Muy bien, ¿qué más? Para quien no nos conozca, una breve presentación de ADIF. ADIF, Asociación en Defensa del Derecho de la Infancia a la Familia, Adopción y Acogimiento Familiar. Estamos trabajando en el campo de la adopción desde el año 1992, justo cuando un poco empezaba todo en la adopción internacional aquí en nuestro país. Siempre hemos dicho desde ADIF que la familia adoptiva es igual que la familia biológica, pero con un plus importante, un plus emocional y un plus psicológico que es muy importante que los padres conozcan para que lo puedan atender, para que puedan acompañar en el crecimiento y la maduración y su realidad personal a sus hijos. Y por eso, pues, desde el principio hemos realizado charlas, realizamos tertulias mensuales, y hemos editado materiales. Editamos la primera revista sobre adopción que se editó en el Estado español, Infancia y Adopción, que estuvo publicándose durante 3 años. Y después hemos hecho también otras publicaciones online y bueno, todo esto lo podéis ver un poco en nuestra web. También tenemos servicios específicos para familias interraciales, para jóvenes, para niños. Este año hemos desarrollado diferentes actividades, talleres para los más pequeños y las reuniones presenciales que os he comentado mensuales en Barcelona para los jóvenes. Y bueno, estamos muy satisfechos con todo lo que hemos podido realizar y os animamos a que nos sigáis y a que participéis con las actividades de ADIF. Bien, comentaros también, voy un poquito rápida. El formato que hemos pensado, hablando con Viñet, para esta charla es no hacer una simple conferencia porque cuesta seguir cuando no ves a la gente, no les ves la cara, ¿no? Es difícil interactuar, entonces pensamos que fuera más que un discurso, una conferencia de una persona, que fuera charla coloquio. Por eso pedimos ya también que todas las personas que quisierais a través de mail nos enviaréis preguntas que ya hemos recogido. Ahora también sabéis que al final de la pantalla está la icona del chat. En cuanto la cliquéis, os abre a la derecha y podéis seguir enviando a lo largo de la charla las preguntas que queráis. Iremos dando prioridad a las que ya nos hicieron e intentaremos contestar todas las que podamos. ¿Qué más así importante? Bueno, calculábamos ir terminando hacia las 7:30, será casi a las 8 por el retraso que llevamos acumulado por los problemas técnicos. Bueno, empezamos ya. Buenas tardes a las personas que os estáis conectando desde Cataluña y desde las diversas comunidades autónomas, y buenos días a las personas que se están conectando desde Argentina. Bueno, os presento a la ponente de hoy, es Viñet Mirabén. Yo creo que muchas personas ya la conocéis, ha colaborado desde hace muchos años con ADIF. Bueno, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta,
directora del Centro Médico Psicológico de la Fundación Vidal y Barraquer de Barcelona y coordinadora del equipo de adopciones. Bueno, como he comentado antes un poco de que antes de que pudiera funcionar todo, siempre las temáticas que planteamos desde ADIF las decidimos en el feedback que hacemos siempre con las familias adoptivas, tanto padres adoptivos como hijos, y con los profesionales. Entonces, hablando con Viñet, ella nos mostró un poco pues, lo que estaba viendo en sus intervenciones clínicas y decidimos pues, abrir este tema en una charla que tendría que haber sido presencial, pero pues como tantas y tantas ha tenido que posponerse y acabar haciéndose online. Y bueno, y el tema será este, pues cómo afecta a la autoestima, a la seguridad personal de niños, adolescentes, jóvenes, las dinámicas escolares, sobre todo cuando son dinámicas de currículums iguales para todos, sin tener en cuenta las diversas capacidades, o cuando son metodologías en las que se prima mucho más lo memorístico que lo comprensivo, y cómo afecta también a la autoestima y la seguridad personal de los niños cuando las expectativas que los padres ponemos sobre nuestros hijos no se adecúan a quién es nuestro hijo, a sus capacidades, a sus límites o a lo que él quiere sencillamente. Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy con Viñet, así que Viñet, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Puri. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, yo solo decir que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo todos por el COVID, a veces lo difícil también se puede convertir en una oportunidad, porque esta charla tenía que ser presencial, como ha dicho Puri, y el hecho de no poder hacerla quizá ha dado oportunidad a que personas que no se hubiesen podido desplazar, pues hoy estén presentes también, ¿no? Y por tanto, muchas gracias a todo el mundo que se ha podido conectar desde distintas comunidades y hasta algunas personas que están en Argentina. Puri ha comentado que la idea es hablar sobre cómo afecta a la autoestima. A ver, quizá el tema está en que la autoestima de los hijos está muy vinculada a la mirada de los que tiene él sobre sí mismo, pero también esa mirada está construida por la mirada que los adultos que vivimos, que le criamos, que le queremos, tenemos sobre nuestro hijo, nuestra hija. En la primera infancia, y ahora no me refiero únicamente a adopción, sino en la primera infancia en general, son los padres los que dan esa mirada. La escuela va entrando poco a poco y los padres nunca van a dejar de estar. La escuela siempre tiene una mirada hacia ese chico, hacia ese niño, esa niña. La mirada que también viene de la escuela es en parte de adultos y en parte de compañeros. Porque el aprendizaje no lo hacemos, o sea, lo hacemos cada uno en nuestro mundo interno, pero lo hacemos acompañados, al menos a lo largo de todo el periodo de infancia y adolescencia y juventud. Luego, cuando ya hemos adquirido unas capacidades para aprender, podemos aprender solos, a lo mejor en cursos online, por ejemplo, ¿no? Pero se necesitan unas capacidades para poder aprender solo, sin tener el feedback de un maestro, de un profesor, de una manera muy directa. Entonces, este coloquio se da en un momento en que precisamente esto es importante, es un elemento más, que no se hubiese dado si lo hubiésemos hecho en la fecha que estaba previsto y no se hubiese dado el COVID. Que muchos chicos y chicas están aprendiendo, entre comillas, desde casa. Se ha tenido que eliminar toda la presencia en la escuela y aprenden a través del contacto mayor o menor con profesores, poco con compañeros y muchos deberes en casa, en general.
Esto es una circunstancia añadida en estos momentos. Dicho esto, a mí me gustaría hacer solo una pequeña introducción de qué es el aprendizaje. La capacidad para aprender la iniciamos con la vida. Y me gusta distinguir lo que es un aprendizaje de lo que es una instrucción. La capacidad para aprender es algo que se va adquiriendo, que empieza en el momento de nacer y que es una capacidad que la tenemos en mayor o menor medida, en función de cómo ha ido todas las circunstancias, para siempre, porque nos permite seguir aprendiendo en la vida y seguir creciendo y seguir desarrollándonos, a pesar de que ya tengamos no sé cuántas licenciaturas. Pero aprendemos siempre desde el nacimiento y aprendemos, por tanto, en el marco de la interacción con unos adultos que atienden las necesidades básicas que tenemos como bebés. Estas necesidades básicas, los bebés las expresan con sus capacidades de comunicación, llantos, movimientos, etc. Y el adulto que les está cuidando observa, capta, interpreta y responde según lo que ha entendido que necesita ese bebé, responde a esa necesidad. Toda esta respuesta que el adulto da está relacionada con la capacidad reflexiva del adulto, que es la capacidad para no solo mirar, sino en mayor profundidad observar y entender qué nos está transmitiendo ese bebé. La respuesta del adulto, la respuesta adecuada del adulto, le hace sentir al bebé, le hace sentir querido, entendido, aunque no lo pueda decir con palabras. Y va aprendiendo a interactuar con ese adulto o con esos adultos que le van teniendo cada vez más en la cabeza y que van entendiendo cómo es su persona, cuáles son sus necesidades concretas. Solo decir que esta clase de aprendizaje, en general, casi todos los niños adoptados lo han tenido de forma muy parcial, porque a veces lo han podido tener en mayor o menor medida en su familia de origen, pero con algunas precariedades, y difícilmente lo han podido tener en una situación de institución, porque no se puede dar, por muy bien que lo quiera hacer un cuidador, una cuidadora, esa interacción tan dirigida como puede y tan personalizada de ese conocimiento profundo que puede dar unos padres. Digo esto porque esto es una de las carencias con la que llega el menor adoptado cuando es adoptado. ¿Qué necesita cuando es adoptado? Unos padres que puedan leerle bien y a partir de donde él va a poder reaprender a relacionarse con el mundo. La capacidad de los padres en la que el niño se va sintiendo entendido. Los padres también son portadores del mundo y hacen de mediadores del mundo, ¿no? A medida que el niño va creciendo. No podemos salir a la calle a pasear, está lloviendo y te consuelo porque a lo mejor eso te pone triste, aunque seas un bebé de 9 meses que te gusta mucho salir con el cochecito. O cuando empiezas a andar y te gusta empezar a subir y bajar escalones. Pues hoy no lo podemos hacer. Los padres van mediando con la realidad del mundo. A esta mediación le llamamos capacidad de mentalización, que es entender lo que el niño está viviendo, ponérselo en palabras y a la vez sentir que lo está pasando mal y ayudarle a filtrar la realidad. Así el niño va aprendiendo el mundo y va aprendiendo también a aceptar el mundo. Aprende la frustración, aprende a modularla, porque ha tenido consuelo ante la frustración. Imaginemos el bebé que llora porque tiene cólicos. El cólico le duele, eso es una frustración. Los papás le consuelan, le acompañan y esto le ayuda a ir modulando
esa frustración, hacerla más aceptable. Normalmente, la mayoría de niños adoptados, a no ser que sean adoptados casi de renuncias hospitalarias, sobre todo en adopción internacional, no han tenido esta experiencia o no la han tenido o la han tenido de forma muy parcial. Y eso lo aprenden con los padres. ¿Qué ocurre cuando llegan aquí? Que llevan una necesidad de reaprender a leer el mundo. Y van a ir aprendiendo el mundo que les rodea a través de la mirada de los padres. También a través de la mirada de los adultos, porque fácilmente pueden llegar en que la escolarización se produce muy pronto. Pero la capacidad de ir aceptando las frustraciones del mundo, a lo mejor llegan con 2 años y medio y no llevan 2 años y medio de aprendizaje de frustración. La van a empezar a aprender en aquel momento. Y muchas veces lo que yo he observado es un desfase entre lo que se espera de él en el mundo escolar y lo que el niño puede dar, desde muy pequeñitos. Muchas veces, una de las problemáticas más importantes que yo observo es que me llegan familias explicando que al niño le cuesta tolerar la frustración, que cada vez se pone más nervioso, que puede tener muestras de apatía, de desánimo o de cierta agresividad, de respuestas muy impulsivas, reactivas o un poco violentas. Y en general yo lo que veo es que eso se ha ido alarmando con los años. Con los años, ¿por qué? Porque llega en adopción, la familia le acoge, le entiende. La verdad es que los padres en general van adaptando las expectativas. Todos los padres tenemos unas expectativas lógicas con nuestros hijos, ¿no? Unas expectativas de queremos que se desarrollen y que en el máximo posible sus capacidades. Y esos son deseos y expectativas naturales. Pero los padres también vamos aprendiendo a ver pues, que nuestro hijo puede tener cosas que le cuestan, vamos a intentar buscar maneras de ayudarle, vemos que sufre, vemos que lo pasa mal, vamos haciendo muchas cosas para intentar comprenderle, desde consultas, grupos de padres en los que hay ayudas mutuas que van muy bien, etc. Pero viene el colegio. Y en el colegio a lo mejor no sabe cómo jugar, no sabe cómo pedirle a un niño pues, un camioncito, aquella muñeca que le está llamando la atención. Y a lo mejor la coge, la arrebata. La mirada del adulto ante esas reacciones, en este caso la mirada de los maestros ante estas reacciones, va a ser muy importante. ¿Qué entendemos que le ocurre? Porque eso marca la respuesta. ¿Entendemos que no sabe? ¿O entendemos que, ostras, es que es un egoísta, como son palabras que yo he oído, ¿no? Es un egoísta, lo quiere todo para él. ¿Es un egoísta? ¿No sabe contenerse? ¿Le cuesta esperar que le toque el turno? Porque ha tenido que esperar tanto, que ahora el cupo de la espera se le ha terminado. A lo mejor ya no puede seguir esperando más. A lo mejor ha tenido que hacer un cambio de idioma. A lo mejor entiende las cosas. Ha tenido que hacer esfuerzos para adaptarse a un idioma nuevo, para aprender un idioma nuevo. Quizá entiende algunas palabras, pero a lo mejor no las entiende todas. A veces van muy rápidos en la comprensión del idioma y en poder empezar a hablarlo. Pero eso no significa que sean igual de rápidos en la comprensión de las situaciones sociales, que también se dan con palabras. Con lo cual, lo que yo veo es que se va a veces organizando como una pequeña pelota que va creciendo y sobre todo en el momento en que se le suman todas las cuestiones académicas, no solo de relación, sino también las académicas. Las académicas de aprendizaje de aprender a leer, aprender a escribir, luego vamos sumando tareas en casa, le cuestan, aguanta poco, enseguida se cansa.
enseguida se cansa, se siente derrotado, tiene poca confianza en que él puede aprender. ¿Qué está pasando ahí? Y la última cosa que digo a modo de introducción, para no alargarme más, es recojo una idea que ya decía al principio. Aprendemos en grupo. Aprendemos cada uno, pero lo hacemos metidos en un grupo, que también nos influye, que también tiene una mirada hacia nosotros. Si a mí me cuesta leer y la profesora me dice, vamos a leer en voz alta. A ver, Juanito. Y Juanito se equivoca al leer o tiene miedo a equivocarse. Y va lento, y va poco a poco, se entrabanca. ¿Cómo mira el compañero que está en la otra fila? A lo mejor ya veo que se está riendo. A lo mejor ya veo que hay comentarios. Es decir, cómo están afectando dificultades que no quiere decir que sean intelectuales, sino que tienen que ver con autoestima, con poca confianza en esas capacidades, con cambios de idiomas y ciertas problemáticas en el lenguaje que también se dan. ¿Cómo afecta la mirada de los otros ante mis dificultades que son públicas? Y luego eso se va multiplicando, porque una cosa es a los 6, 7 años, estamos en primero, segundo de primaria, pero llegamos a secundaria. Profesores distintos, a lo mejor un tutor me entendía, profesores muy distintos. ¿Qué está pasando ahí? Cada uno con su sistema, sistema académico muy distinto, basado también en la memoria, en el estar atentos en clase, en callar. ¿Qué está pasando? ¿Qué se le va sumando poco a poco? El riesgo, y muy importante, es la deriva en dificultades muy serias de rendimiento escolar, con la consecuencia que eso tiene en la autoestima y en la valoración personal de uno mismo y por tanto en el camino de la construcción de la identidad, porque yo voy construyendo mi identidad sintiendo que soy un tonto o sintiendo que, bueno, soy el pasota. ¿Cómo estoy construyendo mi identidad? No es el único elemento, no es el único aspecto, perdón, pero sí que este aspecto forma también parte de la construcción de nuestra identidad. También está entonces cómo lo vivimos los padres. Cómo empezamos a vivir, que tenga dificultades, que tenga problemas, que a lo mejor sintamos que la escuela no entiende, pero al final acabamos sintiendo mucha presión de los escolar, de los profesores, del tutor, presión de otros padres, sin dejar de tener en cuenta que si hablamos de adopción internacional hay otras cosas que juegan y a las que ahora no me voy a extender únicamente a mencionarlas. A lo mejor nuestro hijo tiene una raza distinta, a pesar de que se haya criado en el seno de la familia y de la cultura adoptiva desde muy pequeño, pero a lo mejor tiene una raza distinta. ¿Y cómo juega eso también en la relación con los iguales en el colegio? Un aspecto. Otro aspecto, ¿cómo juega el hecho de ser adoptado? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo viven los demás? ¿Cómo lo entienden desde el profesorado? ¿Cómo lo entienden los otros niños? ¿Cómo lo entienden los otros padres? ¿Qué comentarios se han hecho? ¿Y cómo juegan estos aspectos a la hora de seguir configurando mi identidad dentro del mundo escolar? Lo dejo apuntado para dar paso quizá a las preguntas, porque si no sí que lo convertiré en lo que no tenía que ser, que es una conferencia. Sí, precisamente hay una pregunta sobre este último aspecto del que acabas de hablar. La busco. Sí, hablando de la atención a la diversidad, a las distintas capacidades del alumnado, se habla de que a veces se hacen planes individualizados, pero que después quedan como estancos, que no, el niño puede evolucionar y sin embargo el plan individualizado que se le ha hecho es siempre el mismo. Esto en el aspecto más cognitivo. Luego también a otras sobre la atención a la diversidad en la escuela,
hay varias preguntas que hacen referencia a los problemas de convivencia o incluso de bullying, que se encuentra más de un hijo adoptivo en la escuela, unas veces por su condición de hijo adoptivo, otras por sus rasgos físicos, su color de piel, su país de origen. Entonces, un poco la pregunta es, Viñet, ¿falta formación entre el profesorado para abordar la diversidad en su conjunto, familiar, de origen? ¿Qué está sucediendo? Porque se habla mucho de la diversidad y la atención a la diversidad en la escuela, pero ahora de la verdad nos llegan muchos papás, muchas mamás preocupados por temas que piensas, ¿cómo puede ser que no se traten, no? A ver, yo creo que falta mucha formación en la diversidad. Yo sé que los currículums de la licenciatura de magisterio en la actualidad incluyen de una manera más amplia estos aspectos de atención a la diversidad, de una mirada más psicológica, de entender al alumno, pero la verdad es que dentro de una escuela el claustro es muy abigarrado. Hay personas, si me centro en primaria, por decir algo, ¿no? Si hablo de secundaria ya lo abrimos, y el mundo es mucho más complejo aún. Pero incluso en primaria, que figura que son personas que han tenido la vocación de maestros y que por tanto han hecho magisterio, no son licenciados. Sí que lo pueden ser, a lo mejor la profesora de inglés, ¿no? Pero en general son personas que han hecho una licenciatura de magisterio. Incluso ahí, a ver, se habla mucho más de programación de matemáticas, que yo no digo que no se tenga que hacer, ni mucho menos, pero se da poco valor aún comparado con algunos países nórdicos, y entre ellos Finlandia, Suecia, Noruega, que tienen unos programas de estudios y una formación del profesorado mucho más amplia y mucho más profunda en estos temas. También, no solo una formación, sino una valoración social del profesorado y una remuneración del trabajo de profesor mucho más digna de lo que la tenemos aquí. Con lo cual, yo creo que el problema que tenemos en las escuelas no es solo únicamente la atención a la diversidad, que sí, y que es muy importante, es qué currículum hay detrás, cómo se forma el profesorado y cómo se trata al profesorado desde las instituciones públicas. ¿Qué valor se le da al profesorado? Para poderle formar. Los currículums que se hacen, los planes individualizados, generan trabajo. Hay un equipo detrás. La escuela tiene dotación para que haya un equipo para hacer ese plan individualizado. Yo he estado 20 años en el mundo escolar, ahora ya hace unos cuantos que no estoy, porque, bueno, ciertas funciones me impidieron continuar, pero estuve 20 años y yo veía profesores que no sabían cómo empezar para hacer el plan individualizado, que no tenían idea, que se lo tenían que hacer ellos con sus propias herramientas, que el departamento de soporte tampoco sabía muy bien cómo apoyar. Lo digo porque tampoco yo quiero señalar a los profesores como personas que no se interesan, sino que a veces no tienen los medios que necesitarían y que es un problema de estructura lo que estamos hablando, ¿no? También de que el tema de la adopción en un momento determinado fue muy importante, pero creo que cogió a la escuela a contrapié. Y la gente en general no estaba formada, pero en general no estaban formados ni los médicos, ni los psicólogos, ni los profesores, ni los pediatras, quería decir. Entonces, bueno, ha ido cogiendo a la sociedad un poco a contrapié y se han ido formando por el camino. Y aún en la actualidad, yo creo que hay muy poca preparación. Y a veces, aún en la actualidad, escucho cierta banalización. Bueno, ¿y qué que se ha adoptado? Bueno, ¿y qué que se ha adoptado? No. Vamos a ver, ¿no? No sé si contesto muy bien la pregunta, ¿eh? Bueno, hay muchas de las preguntas que van llegando. Un poco la pregunta estrella es, bueno, ¿y qué podemos hacer los padres ante toda esta problemática, estas mancanzas, no sé cómo se dice en castellano, estas
faltas en la escuela para tratar desde la diversidad. Las carencias que tiene la escuela. Las carencias, exacto, gracias. Claro, y nos van relatando en otras preguntas, mira, puedo leer, por ejemplo, una que nos enviaron por email. Dice una madre monoparental de un niño etíope de 12 años que está cursando en la actualidad primero de ESO y llegó ya a casa con 3 años, comenta: los padres y madres que hemos aprendido a moldar nuestras expectativas a las características de nuestros hijos, nosotros asistimos a terapia desde hace algo más de 3 años, seguimos encontrándonos con el muro de nuestro sistema académico, los currículums, las asignaturas, los trabajos, los profesores que desconocen las características y peculiaridades de nuestros hijos adoptados. Llevamos ya muchos años en adopción, no acabamos de empezar. Exacto. Y tampoco las quejas siguen siendo las mismas que al principio, ¿no? Continúa, sin olvidar todas las explicaciones que año tras año hay que darles a los diferentes tutores, explicando una y otra vez por qué nuestro hijo no puede hacer lo que ellos esperan de él. Es muy doloroso explicar una y otra vez lo mismo. Es posible que llegue a verme, como me ha ocurrido en el colegio, en una situación marginal, aunque sea transitoriamente, a causa de las respuestas conductuales de mi hijo, que a veces son bastante radicales y que no siempre se corresponden con las expectativas y normas de tu entorno social. Pero yo me pregunto, ¿qué le queda a él? Yo soy adulta, no siempre lo suficientemente fuerte para soportar tantos embates por todos lados, y él es un niño de 12 años. ¿Por qué los colegios no están preparados? Aunque nosotros tampoco lo estamos, claro está. Claro, otra problemática es las conductas disruptivas. Aquí muchas veces, en vez de pensar a ver por qué, porque una conducta disruptiva siempre tiene un porqué detrás, un malestar, una problemática concreta, en vez de abordar qué está pasando, se va directamente al rechazo y a sacarse el problema de encima, y los padres quedan absolutamente huérfanos. A ver, yo pienso que aquí, Puri, hay varias cosas a tener en cuenta, porque también mientras tú estabas leyendo, también he podido escucharte y leer lo que ponían en un chat, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que hay, ¿qué podemos hacer los padres? A ver, hay una realidad. Yo creo que los padres con hijos adoptivos, lo siento, toca trabajar más y estar más cerca de la escuela y mucho más cerca del hijo. Porque, a ver, yo creo que hay un problema en tal como está enfocado el sistema educativo español, tal como está enfocado. Y en secundaria esto se acentúa. Ahora Puri comentaba, bueno, ¿qué pasa cuando hay actitudes disruptivas? Cuesta mucho comprender esas actitudes disruptivas. Es cierto que ciertas actitudes dentro de un grupo clase son muy complicadas de llevar, pero se pueden intentar maneras para contener esas actitudes y no caer rápidamente en una especie de normativa que tienen la mayoría de escuelas en las que empezamos a entrar en el sistema de sanciones, ¿no? Sanción, parte. A los 3 partes tienes una sanción y eso significa que cuidado, que a la que acumules 3 sanciones ya te expulsamos 3 días del colegio. ¿Dónde va esto? A ver, el niño adoptado, uno de los sentimientos más profundos y más difíciles con los que tiene que aprender, que tiene que aprender a ir superando en la vida, es el sentimiento de rechazo. Cuando los psicólogos bueno, hablamos de abandono, no estamos solo pensando en que el abandono es el abandono de la familia biológica. Estamos pensando en cómo muchas veces los chicos, los niños, las niñas, no están pensando como me abandonaron, me siento abandonado. No es esto. Es como tengo dentro el saber y la vivencia de que no estoy con la familia de origen, tengo unos interrogantes de los cuales no soy siempre consciente, pero que me hacen sentir con mayor dolor y con mayor profundidad los rechazos que puedo sentir en la vida, que puedo tener en la vida. Me va a doler más el rechazo de un compañero,
me va a doler más el rechazo de un profesor y me va a doler mucho más sentir el rechazo del colegio. Como sistema, el sistema de expulsiones, yo creo que es antipedagógico, perdón, pero creo, con perdón de la escuela, creo que es antipedagógico, porque no ayuda a reflexionar. Es un castigo que, a ver, suponiendo que los castigos sean válidos, tienen que tener una finalidad, que es ayudar a la reflexión para que se puedan modificar unas conductas. Si una conducta se pretende modificar desde la represión, no se va a modificar. Se va a instaurar el miedo o el rebote cuando es la adolescencia. Cuando una conducta se pretende modificar a partir de la comprensión, vamos mucho más a la raíz, aunque tardemos un poco más en que se pueda modificar esa conducta, porque a lo mejor los cambios no se van a poder hacer de una manera inmediata. Habrá que ir insistiendo en esos cambios, en esa comprensión. Lo que no quiere decir no ser firmes y no poner límites adecuados a un menor. Los niños, las niñas, los adolescentes necesitan límites, pero en nuestra sociedad se confunden límites con castigos, límites con sanciones. Y esto yo creo que es una gran equivocación. Nadie habla de castigos en la actualidad, pero son castigos. Todo el mundo se llena la boca de límites. No, límite es hablar. Es decir, para ahora y hablamos. No es, ahora te quedas sin no sé cuántas cosas. O ahora mañana no vienes al cole. O ahora harás 4 dictados más, cuando los dictados es lo que realmente yo no puedo. ¿No? Esto no es un límite. Un límite siempre parte de comprender qué le ocurre en la mente a ese menor, o al menos de intentarlo. De intentar comprender por qué ha actuado así. O al menos intentarlo. Uno puede decir, no sé qué te pasa. Un profesor, no sé qué te ha pasado. ¿Me lo explicas? ¿O es que no lo sabes? Porque si no, lo que le vamos transmitiendo es que él es su conducta. Y ser la conducta es reducir mucho a una persona y dejarla con la autoestima cada vez más baja, porque resulta que yo soy el disruptivo, el que contesta mal, el peor de la clase, o el payaso, o el que me expulsan, el que no tengo lugar. Y eso es a lo que me refería cuando decía que puedo construir mi identidad de una manera muy peyorativa. ¿Qué podemos hacer los padres? Lo primero que podemos hacer los padres es parar eso con nuestro hijo. Vamos a traducir. Porque una de las cosas que yo he observado es que a veces los padres nos sentimos impotentes, no sabemos muy bien qué hacer y nos sumamos a la escuela. Por ejemplo, ¿te han castigado? Pues ahora además sin móvil. Mañana no vas al cole, pues yo también te sumo un castigo más. Vamos a ver. Lo que ocurre en el cole, ocurre en el cole. Vamos a entender qué ha ocurrido. Eso no quiere decir que lo vamos a bendecir y vamos a decirle, ah, pues muy bien, nos vamos de rositas, porque fantástico. No, pero vamos a decir, a ver, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado? Yo creo que una de las cosas que nos cuesta más en nuestra sociedad es hablar con los chicos y las chicas, y más cuando son adolescentes. También cuando son pequeños. Les decimos lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar. Les decimos lo que hay que hacer, pero les damos tiempo para que se expliquen, y esto en el mundo escolar acostumbra a ser así. Hay poco espacio para que puedan explicarse. A lo mejor dentro de una clase no se va a poder explicar, pero, a ver, luego cuando salimos, oye, dime, ¿qué te ha ocurrido? Se puede tener esa mirada personalizada. Se puede mirar ese niño más allá de la conducta provocativa. Pero para eso hay que tener noción de que una conducta provocativa en general es una defensa. Y hay que tener esa formación un poco detrás. De que una conducta provocativa nos está explicando que a lo mejor se está defendiendo de algo que le está haciendo daño por dentro.
o que necesita contrastarse de esa forma por alguna razón. ¿Qué podemos hacer con la escuela? Yo creo que con la escuela hay que ir a hablar. Hay que hablar. Hay que ir a hablar con profesores. Hay que ir a hablar con coordinadores. Hay que ir a hablar con los psicólogos escolares. Hay que insistir, a pesar de que eso entiendo que agota, que cansa a lo largo de los años. Y a veces hay que buscar escuelas que sean más sensibles si se puede, porque hay unas que lo son más que otras. La verdad es que eso también forma parte de la experiencia, ¿no? Es importante intentar no repetir lo que ocurre en la escuela en casa. Un niño se construye desde la mirada de los padres. La escuela influye, pero si los padres nos mantenemos con una mirada lo más completa posible, ese niño va a poder crecer y le va a poder dar la vuelta en un momento u otro. Pero bueno, creo que hay más preguntas y Puri está a punto de decirme a ver si les doy paso. Pasamos a una pregunta desde Zaragoza. Los padres adoptivos de un niño de 6 años nos transmiten su preocupación por la ausencia de comentarios positivos de la maestra hacia su hijo, hasta a punto de plantearse precisamente lo que tú acabas de apuntar también, que es cambiarlo de colegio. Y os leo textualmente. Dice, él ha sido siempre muy impulsivo, le cuesta controlarse y además tiene hambre social, por lo que está dispuesto a soportar conductas con tal de verse aceptado. Jamás nos cuenta nada del cole. Es muy inteligente, pero cuando se encuentra bajo presión es capaz de decirte que 2 más 2 es igual a 8. Así. Ahora, con el coronavirus, la presión desde la escuela para que aprenda a escribir es tal que cada día lo vivimos como una batalla. Y me alegro por ver lo que pasa cuando él lanza el lápiz y nos dice que es un fracasado y que no quiere quedar como un tonto. Esas palabras jamás se las hemos dicho. ¿De dónde las saca? ¿Cómo hacemos para que no se sienta mal y pueda aprender a escribir sin tanta presión? Me tengo que sentar a su lado. No puedo leer ni nada, ni hacer la comida, solo estar a su lado para que haga algo. Me dice que soy una mala madre, que no quiero más que fastidiarle. Obviamente no me lo tomo como algo personal, pero le veo tan mal, ya no sabe si es vagancia por no esforzarse, el ambiente llega a ser horroroso. En resumen, dificultades de aprendizaje o aprendizajes para los que aún no se está preparado y escasa o nula valoración por parte de la figura de la maestra. El aprendizaje además trasladado a casa. ¿Qué puedes recomendar a esta mamá? A ver, a mí me salen unos comentarios y a ver si me sale también alguna recomendación. Lo primero decir es que esta madre entiendo que a momentos esté agotada, pero tiene mucho valor lo que está haciendo. Se está poniendo al lado de su hijo y además no está asumiendo esa mirada que le están trasladando desde la escuela. Y eso es importantísimo. Los padres de verdad conocemos a nuestro hijo, aunque no conozcamos cómo se relaciona en el mundo escolar, pero le conocemos en su mundo interior. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de un niño de 6 años. Un niño de 6 años. Aprender a leer y a escribir es una aptitud que, bueno, es la base para muchos aprendizajes posteriores. Depende de cómo se haga ese aprendizaje, depende de cómo llegue desde la escuela ese aprendizaje, se convierte en algo que te hace sentir que tú no llegas y que a lo mejor la palabra fracasado la ha oído por ahí. Pero creo que a este niño de 6 años le está fallando la confianza en sus propias capacidades. La madre está diciendo que le ve inteligente. Eso es lo que hay que trasladarle también. Yo creo que la mirada de los padres desde casa es poderle transmitir, por ejemplo, mira, tú eres inteligente, aprenderás a leer y a escribir. Lo vamos a hacer de una manera divertida, si quieres. Y entonces a esta madre, desde casa, yo le aconsejaría juegos. Vamos a jugar a que nos dejamos mensajes. Primero con dibujos y con alguna letra. Y primero con nuestro nombre. Y luego vamos a ir ampliando. Porque de verdad que a los 6 años, estar
haciendo deberes en casa, de primero de primaria. Yo no sé la escuela si es que está teniendo unos métodos de cierta época. Hay escuelas que son, bueno, que parece que se hayan quedado ancladas en los años 70 y 80, por no decir 60, y que no están en el 2020. La idea de que niños de 6 años tengan que hacer deberes, que practiquen lectura con los padres, que practiquen una cierta escritura, pero el aprendizaje de la lectoescritura es básico y se hace a través de una relación. Aprender es vínculo. Se aprende a través de un vínculo. Esa es la base. Si no, se transforma el aprendizaje en un adiestramiento. Y no es lo mismo. Aprender significa que alguien te ayuda a enfrentar la frustración de que no te sale enseguida. De que ahora no me sale la A como querría que me saliese, tan redonda y tan bonita. Y entonces ya abandono. Pues alguien me ayuda a no abandonar, a persistir en el esfuerzo y entiende que yo me frustre. Porque aprender frustra. Los adultos aprendemos y nos frustra no ir tan rápidos en según qué idiomas a veces, ¿no? O en la informática, perdón, porque me ha pasado antes. Que no sé si ha sido fallo mío o fallo del sistema. Pero yo también me he atabalado. Y pensaba, madre de Dios, con la gente ahí esperando y yo aquí. Nos frustra. ¿Y cómo lo llevamos? Hemos aprendido por dentro. ¿Cómo ayudamos a un niño en la frustración por el aprendizaje? Porque aprender es persistir en que primero no te sale. No sale de entrada. Como ir en bicicleta no sale de entrada. Te caes, te da miedo. O como aprender a nadar, a veces tampoco sale de entrada, muchas veces. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo nos sumergimos en la lectoescritura? De manera que sienta que no pasa nada si se equivoca, que vamos a estar juntos. Eso es lo que yo le aconsejaría a esta madre. Y paliar y parar la presión escolar, para que el niño no tenga solo la mirada de que es un fracasado en la escuela, sino que como persona no es un fracasado. Y vamos a mantener algo muy importante que tenemos que mantener los padres, que es la esperanza. La esperanza en el futuro, la esperanza en que tú saldrás adelante. Claro que sí, porque tienes buenas cualidades. También decía esta madre un aspecto más de relación. Es impulsivo. La impulsividad está relacionada con la dificultad para esperar. Muchos niños adoptados no han tenido un trato de primeros cuidados que son los que ayudan a modular desde todos los ángulos psíquicos y neurológicos, a modular la relación con el mundo. Las reacciones con el mundo se aprenden en el trato. Está estudiado. Los menores adoptados que han pasado tiempo en el orfanato, esa situación de orfanato les afecta también en las estructuras neurológicas superiores, en el neocórtex, en los sistemas límbicos, que son los que regulan las emociones, y tienen más dificultades para regularlas, también desde el ángulo neurológico, pero eso se aprende en la relación. Si rápidamente ya entramos en un diagnóstico desde la escuela o desde algunos profesionales, es impulsivo, cuidado, hiperactividad, se confunde. No, es impulsivo, vamos a ayudarle a que se regule poco a poco. ¿Cómo le dejamos salir de clase a ratos para que se desahogue un poquito? ¿Cómo dejamos que a lo mejor ese niño que le cuesta más tiempo estar sentado todo el rato, pues se levante? Venga, va, Juan, que estás un poco cansado. Vente conmigo. Hazme este recado. Llévale esto a la profesora. O vete a lavar un poco la cara y las manos, que así te relajas y vuelves más tranquilo. ¿O no? Es que ya está bien, es que mira cómo te mueves, me estás distrayendo a todos los compañeros, es que es imposible hacer clase contigo. Las respuestas modifican la respuesta también del niño. Y ahí voy. El concepto que va construyendo de sí mismo y por tanto la autoestima. Ahí la escuela tiene una responsabilidad. Y los padres la seguimos teniendo y no nos podemos bajar de esta responsabilidad. A lo mejor será necesario cambiar de escuela
o ir a batallar mucho y a explicar nuestro hijo en la escuela. Bueno. Surgen comentarios sobre todo lo que estás diciendo, a familias que nos dicen que es un retrato lo que estás explicando de las dificultades que se encuentran en la escuela, todas las han encontrado con sus hijos en la escuela. Y ya pasamos al tema del recorrido por diversos psicólogos, diferentes profesionales y al final pues diagnósticos de TDA, de TDAH, de TGA, de todos los trastornos. ¿Qué pueden hacer los padres? Porque yo creo que hay una gran desorientación, Viñé. Un profesional te puede decir una cosa, otra, y esas confusiones entre un niño impulsivo, que se le diagnostica de TDAH, que incluso se le medica. ¿Qué podemos hacer? A veces es verdad, a veces sí que pueden tener un TDAH, ¿no? A ver, yo les diría a los padres que conozcan a su hijo, que se fíen de la impresión y de la mirada que tienen. Es más que la mirada, es de cómo lo han interiorizado. Los padres y los padres adoptivos exactamente igual. Tenéis dentro a vuestro hijo. Ningún niño puede crecer si no se siente dentro del pensamiento de los padres, de unos padres. El niño siente y se construye a través de la mirada de los padres, que está relacionada con cómo le tenemos dentro. Siempre es así. Y hoy en día, incluso en los bebés se habla de las neuronas espejo. Pero bueno, no voy a entrar por ahí, ¿no? Pero siempre la mirada de los padres construye nuestro hijo. Y la mirada tiene que ser lo más realista posible, pero debe incluir mundo interno y reacciones externas. No somos solo conducta. No hay ningún ser vivo, ni una planta, que tenga una conducta, una manifestación externa que no esté relacionada con una motivación, que no tenga un motivo interno. Los niños tienen sus motivos, aunque no lo parezca, aunque no lo conozcamos, aunque no lo veamos claro, aunque no lo entendamos. Pero ese es nuestro trabajo. El trabajo de los padres no es solo dar respuestas, es también interrogarnos, hacernos preguntas. ¿Pero qué le pasa hoy? Con la pareja también nos ocurre. A lo mejor conocemos tanto a nuestra pareja que una manera de cerrar la puerta cuando entra en casa, automáticamente pensamos, uy, hoy ha tenido un mal día de trabajo, ¿viene nervioso o no viene nerviosa? Esto es lo que vale también para nuestros hijos. ¿Qué le ha pasado hoy? O lo que vale es, ya entras dando un portazo, qué mal humor. No sé si se nota la diferencia. ¿Qué mal humor? Y te lo tiro en cara. O ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa hoy? No sé qué. Quizá no es el momento. Un adolescente, un niño de 8 años, un niño de 4 años, un niño de 5 años que a lo mejor hace un berrinche cuando le vamos a buscar de la escuela, que nos está pidiendo el caramelo porque era un chuche, que quiero el chuche, y pega el berrinche porque le decimos que no. ¿Es el caramelo? ¿O es lo que lleva detrás del caramelo? ¿Pero qué te pasa hoy? ¿O nos quedamos en el berrinche? Entonces, ¿a qué os animo a los padres? A que leáis detrás de la conducta nuestro trabajo como padres. Este es nuestro trabajo de mentalización. Un niño no nos puede decir lo que le ha ocurrido. No tiene muchas veces palabras y a veces está tan confuso que ni lo sabe qué sentimientos tiene. Necesita que los padres le pongamos palabras a eso que intuimos que le ocurre, en forma de tanteo a veces. ¿Pero te ha pasado algo? ¿Te has disgustado en el colegio? ¿Estás enfadado? ¿Te has sentido mal? ¿O qué te pasa? Porque no siempre sales así. Le estamos ayudando a que piense en él. Entonces, este es un trabajo del que no debemos nunca dimitir, aunque en la escuela no se haga esto, porque con esto es con lo que vamos a ir a la escuela, con este conocimiento profundo de nuestro hijo. Entonces, yo os diría, filtrar siempre, mentalizar
pensad por vuestro hijo qué le está pasando y contrastarlo. A ver, ¿no? Creo que ese es el único camino que tenemos. Y luego con esto que sí sabemos, ir a la escuela y hablar de lo que sabemos de nuestro hijo, de cómo es nuestra mirada, de cómo le vemos. Y contrastar, a ver qué nos dice el profesor, la profesora. Oye, a lo mejor no es impulsivo, a lo mejor es que se atabala, a lo mejor es que le cuesta contenerse y por eso tiene esta impulsividad, pero hay cosas detrás. La rueda por profesionales distintos, yo diría, bueno, todos los padres conectamos más con ciertas miradas de profesionales que con otras. Quedaros con aquel profesional que os haga sentir que os está hablando de verdad de vuestro hijo, no que impone su criterio. Un profesional no debe imponer su criterio. Os propone una idea, una comprensión de lo que le está ocurriendo. Pero, ¿esto cómo encaja con la que vosotros tenéis? No dimitáis nunca de vuestra visión de vuestro hijo. Quizá es el único consejo que os puedo dar, porque luego de profesionales podemos ser muchísimos, muchísimos, ¿no? En el mundo mundial y con visiones muy distintas. No desistáis de ir a buscar. Si no os convence, tampoco estoy diciendo que vamos a cambiar a la primera en una itinerancia de picoteo, no estoy hablando de esto, ¿no? O porque no me gusta porque me toca a mí, no estoy hablando de esto, estoy hablando de algo menos reactivo, de si lo que me transmite está relacionado, veo que sí, que encaja con lo que yo voy viendo y conociendo de mi hijo y me aporta a lo mejor un aspecto que no había yo analizado tanto, ¿no? Es esto, si hay una coherencia, ¿vale? Bueno. Continuamos. Otras preguntas, otras preocupaciones que nos hacen llegar a través del chat en estos momentos es la gran motivación de los niños por lo que son los teléfonos móviles, los juegos online, que parece que sea la única motivación que tienen y que también supone un problema en la dinámica familiar, en la comunicación entre padres e hijos, y los padres se ven también muy impotentes ante todo esto. ¿Qué puedes aconsejar? Sobre las pantallas, ¿no? Estamos en las pantallas. A ver, yo no sé si este comentario se está refiriendo a en estos momentos o en general, pero como aún estamos en época COVID... En general. La verdad es que las pantallas en el confinamiento, y aún no hemos salido del todo, y puede ser que, por desgracia, esperemos que no, pero podría darse que volvamos a entrar en otoño. Bueno, la verdad es que han sido un recurso, han sido en parte, porque para niños de cierta edad y para adolescentes les ha podido mantener conectados con su mundo de relación de iguales. Y esto también es importante en ciertas edades. Los niños, las personas nos construimos no solo de la mirada de los adultos, sino también de los iguales, y se necesitan para poder evolucionar. Entonces, las pantallas en general forman parte de nuestro mundo. Mirad, estamos en pantalla y son herramientas, ¿no? Vosotros me estáis viendo a través de una aplicación, ¿no? De una plataforma y en la actualidad esto es un buen recurso, es una herramienta. Como todas las cosas, son herramientas. Cuando los que tenemos cierta edad y éramos pequeños solo teníamos televisión, los padres despotricaban de las televisiones. Pero en la actualidad ya no son solo televisiones, ¿no? Son móviles, ordenadores, tabletas, etc. La verdad es que a veces olvidamos que este mundo lo hemos generado los de nuestra generación. La generación de los padres hemos creado este mundo, el mundo de las pantallas. Y nuestros hijos, a la fuerza, crecen en este mundo. Por tanto, no podemos oponernos a las pantallas. Tenemos que transmitirles que son una herramienta que hay que aprender a usar. Igual que la tele
La tele no era cuestión de decir fuera tele. Había algunas familias radicales que decían en casa no entran teles. Y los niños cuando se iban a casa de los abuelos, bueno, estaban empapados de pantallas. Por tanto, también en la actualidad no es cuestión de decir fuera móvil, fuera tablet, es cuestión de ayudarles a que aprendan a usarlo bien. Porque de adultos tendrán que aprender a usar bien también las pantallas. De hecho, hay adultos que no saben usar bien el móvil y las pantallas, que no saben usar bien las distintas, bueno, Instagrams, Facebooks, Twitters, y que lo usan de formas bastante inadecuadas, me parece a mí. Y no estoy hablando de menores, estoy hablando de adultos. Lo usan de forma exhibicionista, de forma impulsiva, etc. Tenemos que ponernos al lado de los hijos en el uso de pantallas. Y eso quiere decir dos cosas. Una, hay que regular las pantallas y hay que aprender a pactar con nuestros hijos. Y siempre, cuando hablamos de pactar con los hijos, incluye una flexibilidad, no una rigidez. A partir de cierta hora, y podemos dar un margen, el móvil se apaga. Y también esa hora irá en función de la edad de nuestro hijo. No es lo mismo si estamos hablando de un menor de 15 años, de 16, que si estamos hablando de uno de 10. No va a tener las mismas necesidades, ni los mismos horarios de conexión. Entonces, ¿cómo regulamos esto? A partir también de que regular incluye flexibilizar. Y luego hay otro aspecto que yo creo que también es muy importante, que no podemos olvidar. Yo creo que es muy importante la regulación parental, es decir, el control parental de los contenidos. No pueden conectarse a cualquier página web. No pueden conectarse con cualquier producto que corre por las pantallas. Porque puede ser peligroso. Porque se puede prestar a extorsiones. Porque se puede prestar a abuso de menores, con perfiles camuflados. Porque se puede prestar a experiencias precoces y distorsionadas, por ejemplo, en sexualidad, o en conductas alimentarias, o en conductas autolesivas. Yo creo que es importante que los padres tengamos un control de a qué pantallas se apuntan. Y eso no pasa por la rigidez de nuevo, eso pasa por mucho diálogo. Yo creo que a veces los padres dimitimos del diálogo, quizá porque vamos cansados, porque cuanto más adolescente es nuestro hijo o hija, pues menos quiere hablar con nosotros en según qué momentos, pero creo que es importante que no dimitamos y que encontremos aquellas grietas por donde podemos entrar. A veces a partir de una noticia, a veces mientras se come, y comentar algo que nos ha llegado y que vale la pena hablar entre todos, a veces en la intimidad con una hija, con un hijo, en un momento mano a mano, a veces tiene que intervenir el padre, a veces tiene que intervenir la madre, según. Es importante que si es padre y madre, la pareja vaya muy a una en estas cosas. Si la familia es monoparental, creo que es importante ahí la figura del tutor o tutora que complementa. Si la familia monoparental está hecha de una madre y un menor, sería bueno que hubiese ahí un tío, un abuelo, que pueda entrar y complementar con suficiente confianza. Y que también pueda entrar en ciertos temas, porque a veces los menores no saben dónde se meten. También ayudarles a pensar qué perfil cuelgan, qué fotos cuelgan. Hay que ayudarles a pensar, porque una fotografía colgada en un Instagram puede llegar a muchísimas más personas de las que el mismo menor tenía controladas.
y puede quedar de forma permanente, creando un aspecto de la identidad de ese menor muy nocivo y que le queda y que perdura en el tiempo. Cuesta mucho de cambiar según qué imágenes, según qué vídeos se cuelgan. Y a veces se cuelgan animados por el grupo, porque soy más valiente, que vean que mira qué guay que soy, mira que me vean que yo soy capaz, ¿no? Y tengo más popularidad si me muestro de ciertas maneras. Entonces, creo que eso es muy importante, que los padres, bueno, podamos entrar de una manera u otra en el móvil de nuestros hijos, hablándolo, pero no desde el control coercitivo, sino desde la ayuda. Y que ciertas cosas no vamos a meternos, pero que vamos a irles ayudando a que no se hagan daño a través de las pantallas. Creo que esta es la idea esencial, ¿no? Una idea difícil de llevar con un adolescente. Sí, se tendría que personalizar mucho en cada caso, ¿no? Pero yo estaba pensando en distintas casuísticas, ¿no? Por ejemplo, una chica de 15 años colgando fotos desnuda y no sabiendo dónde las estaba colgando, y luego víctima de extorsión, por ejemplo, ¿no? Claro, supongo que el diálogo previo es lo esencial. Previo, El es muy diálogo previo es lo importante. esencial. Ahora, quizás estamos en una etapa, antes hablabas de la televisión, cuando había la televisión en casa, pero es que ahora no tienen la televisión en casa. En estos momentos yo creo que es más difícil que nunca ser padres, Sí. porque es que en casa, en su habitación, tienen a todos los amigos. Antes, cuando estabas en casa, estabas con los padres, ahí no había nadie más. Pero hoy en día en tu habitación tienes, a través del móvil, a través del ordenador, a todos tus amigos, todos tus intereses, y horas y horas y horas que se puede pasar un adolescente en su habitación. ¿Y dónde queda la comunicación familiar? Tienes Se ha toda la dificultado razón. mucho más. No, Puri, tienes toda la razón en esto. Yo la comparación la hacía únicamente en cuanto a lo que era emergencia de tecnologías y que por tanto están en este mundo. Nos guste o no, este es el mundo que nosotros les hemos creado. ¿Vale? Ellos no han creado Internet, no han creado el móvil. Los primeros móviles que han visto han sido los nuestros, los de los padres. O sea que, por tanto, es verdad que es más difícil. ¿Qué quiere decir más difícil? Que tendremos que hacer un mayor trabajo en profundizar en nuestros criterios. Que tenemos que ser conscientes de los criterios y de los matices. Que no vale una educación porque lo digo yo y esto es así de manera unívoca y casi de un solo color. Estamos en un mundo de muchos colores y de muchos matices en cada color. Para explicarme lo que quiero decir, ¿no? Que hay muchos aspectos a tener en cuenta y que, por tanto, yo creo que el mayor aliado que tenemos en esta situación más difícil y compleja es la comunicación. Y no cortar nunca los canales de comunicación con nuestros hijos. Para ello, nuestra mirada no tiene que venir desde la crítica o desde la queja. Tiene que venir desde la firmeza, desde la estima, desde la comprensión de cómo son, de cómo es nuestro hijo, desde la esperanza en su desarrollo y desde la firmeza. Y el ayudar a pensar, que no es lo mismo que criticar. A veces yo he oído padres que me dicen, es que ya se lo he dicho. ¿Y qué es lo que le he dicho? Que estás todo el día colgado en el móvil, que ya basta, que no vas a hacer nada en la vida, que te quedas ahí, si sigues así. Esto no es ayudar a pensar. Esto es crítica. Y esa crítica se la va a sacar de encima, ¡plaf!, en un momento. Y cada vez está más lejos. ¿Cómo nos acercamos? No es fácil. Nos equivocamos como padres. Pero tenemos derecho a rescatarnos también. También a un hijo le podemos decir, mira, me has pillado en un momento que estaba a tope. Y te lo he dicho así, plaf, vamos a hablarlo.
O sea, el derecho a la rectificación no solo es un derecho como padres, sino que además es educativo. Le estamos diciendo a un hijo, oye, me lo he replanteado, me he dado cuenta de que había más cosas. Y le estamos dando un modelo de adulto mucho más constructivo, mucho más amplio, ¿no? Un modelo de adulto real, no un modelo imposible, ideal, y un modelo de adulto maduro. La madurez está en la rectificación, no en el yo lo sé todo o porque lo digo yo, ¿no? Entiendo que cuando uno ya lleva media hora hablando, llega un momento que uno dice, bueno, pues al final es porque yo te lo estoy diciendo así, y ya lo verás. Pero no es porque soy tu padre y yo te lo digo y punto, y esta es la única razón. Y ahora me voy un poco a la caricatura para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Bueno, no sé, Puri. Nos llegan también sobre el mismo tema, sobre los móviles, bueno, los padres de los chavales de 14, 17 años, dice el pequeño todavía no tiene móvil, lo lleva con mucha frustración, pero los padres consideran que, bueno, que se metería en líos digitales, dicen textualmente, porque creen que no tiene todavía pues, autocontrol suficiente como para poder hacer un uso positivo y no negativo. Y bueno, pero tienen sus dudas y preguntan si hacen lo correcto. Un niño de 14 años, aunque todavía no tiene móvil. A ver, yo contesto un poco a ciegas, porque seguramente estos padres tienen sus motivos para pensar que no le ven suficientemente maduro. De todas maneras, claro, sería importante profundizar ahí, ¿no? ¿A qué se están refiriendo? Pero, de todas maneras, también hay que pensar las contrapartidas de dejarles sin móvil. Y entiendo que eso es lo que plantean al escribir que tienen sus dudas, ¿no? Porque también tiene contrapartidas. A 14 años es dejarle un poco al margen de un poco toda la red social y de un tipo de comunicación que es así. La cuestión está en si se le puede proporcionar la herramienta ayudándole a que la use bien. Aunque podamos aceptar que en algún momento se equivoque. Es decir, que a veces tenemos que estar dispuestos a que un hijo se equivoque un poco, siempre que la equivocación no sea que le provoque un daño imposible, ¿no? O sea, un daño que sea muy, no sé, muy significativo, ¿no? Y poco reparable, pero a veces es mejor que se equivoque un poco y poder hablar de ello, pero no volverle a retirar el móvil entonces. Porque es como si a veces pensásemos que no tiene suficiente motricidad para ir en bicicleta porque cuando va andando por la calle tropieza. Y hasta que no tropiece no le ponemos en la bicicleta. Pero entonces es que a lo mejor nunca va a ir en bicicleta, ¿no? Porque siempre va a tropezar, porque nunca no le transmitimos tampoco la seguridad en que él puede ir bien, ¿no? No sé, cuidado que ahí el mensaje de que no eres suficientemente maduro se puede convertir en un boomerang en contra. Porque entonces, bueno, no soy suficientemente maduro, ya no sé qué hacer para ser maduro, tiro la toalla y soy el inmaduro total y ya me quedo en ese estereotipo, ¿no? Como el payaso, como me quedo ya inmaduro, pues ya está, ya no crezco y ya no pienso, ¿no? Porque crecer es también pensar, plantearse las cosas. Entonces, mi consejo, yendo a ciegas de qué es lo que le ocurre, sería, bueno, ¿por qué no probamos? Y probamos de ayudarle a que lo use bien. Y probamos de encajar por dentro, aunque no se lo digamos, que se va a equivocar, pero que tiene que aprender de esas equivocaciones, ¿no? También a veces cuando un chico o una chica empiezan una relación de pareja, los padres podemos pensar, ¡buf! ¿A quién se ha buscado, no? Pero si no tuviese ese derecho a tantear y a equivocarse, a lo mejor no acabaría en un futuro sabiendo encontrar la persona con la que se entiende bien.
Y si no, pensemos en la cantidad de equivocaciones que hemos hecho nosotros a medida que hemos ido creciendo, ¿no? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, quizá también nos equivocamos en otras cosas. Y quizá esa equivocación nos ha ayudado a saber elegir mejor. No sé, me he alargado un poco, pero estoy Muy bien. leyendo comentarios también, ¿no? Sí, sí. Mira, uno de Rosa, que además tienen que irse ya. Vale. Dice que los jóvenes más impulsivos, si realmente cuando llegan a ciclos formativos, cambia su actitud, mejoran, que no cuando están en la ESO o si continúan igual. Yo lo que creo también es que, ahora hablo como mamá, vivimos un poco la paternidad a cortoplacismo, ¿no? Parece que lo que está pasando en el momento en que son adolescentes o en que son niños es como algo definitivo, es para siempre, y no, crecen y maduran. Y eso lo compruebas pues cuando ya tus hijos más mayores puedes hablar con ellos pues casi que pues como habla un adulto con otro adulto, ¿no? Y ves que hacen cambios importantes, pues sencillamente por eso, requieren tiempo, requieren maduración, requieren vivir y madurar muchas cosas personales, emocionales, y luego pues realmente, o sea, yo creo que hemos de tener un mensaje un poco de esperanzas porque es difícil ser padres, pero también hay que dar tiempo y a veces parece que lo que pasa ahora pasará siempre y realmente no es así. Sí, yo creo que este comentario de Puri es muy importante. A veces nos pensamos y anticipamos futuro y lo pronosticamos y se lo decimos en voz alta. No vas a hacer nada en la vida, ¿no? Por este camino no vas a hacer nada en la vida. Y creo que precisamente lo que necesita un adolescente es una mirada constructiva de esperanza, aunque también sabiendo distinguir dónde quizá se encalla de manera perniciosa, de manera que le hace daño en ese crecimiento y en ese desarrollo. Eso también lo tenemos que distinguir. Porque acabo de leer mientras Puri iba hablando, he leído un comentario que ha salido en el chat, no sé si tú has tenido ocasión, Puri, que ponía, aunque no lo he leído completo, que ponía, bueno, ¿y si a un hijo de 20 años que no lo hemos podido explicar, como diciendo, bueno, a 20 años aún sigue teniendo problemas, aunque no sé de qué tipo, ¿no? A veces los problemas perduran también a 20 años. A veces a un hijo le cuesta encontrar un camino de vida, un proyecto de vida. Con todo tenemos que mantener la mirada de que lo acabará encontrando. Mi experiencia también es que la ESO es una especie de túnel en donde hay una multiplicidad de profesores que además uno es físico pero ha ido a dar clases de física, el otro es biólogo y no ha encontrado trabajo de biología y está dando clases como pues de biología en la ESO, es decir, con una formación académica pero no educativa. Y entonces hay muchas materias, hay muchas horas de estudio y pierde sentido. Yo sinceramente creo que la reforma de alargar la primaria, convirtiéndola a eso hasta los 16 años, ha alargado 2 años de los 14 a los 16, en los que muchos chicos y chicas se estrellan, ¿no? Y se les hace cansado, cansadísimo. Ahí, ese cansancio muchas veces se expresa con actitudes reactivas y con impulsividad. En muchas ocasiones, cuando van a formaciones profesionales, cambian, porque le encuentran sentido a lo que están estudiando. Salen de las matemáticas, el castellano, las sociales, las humanidades, yo qué sé, las ciencias de la naturaleza, la física, la química, y entran a lo mejor pues, en automoción, en estudios de diseño, en cosas mucho más concretas que les encuentran un sentido diferente. Y ahí muchos se reconducen, ¿no? Otros realmente muestran una desorientación y a lo mejor este comentario que yo he leído me hacía pensar que a lo mejor a veces hay chicos, chicas con 20, 22 años que continúan desorientados. A lo mejor necesitan una ayuda más especializada también. A lo mejor necesitan encontrar un poco qué son y dónde quieren ir para dar un poco de sentido al camino, ¿no? No sé, y a veces entonces las pantallas pueden ser un refugio
ante lo que no encuentro fuera, el camino que no estoy encontrando de proyección de futuro, pues me genera mucha frustración y me quedo refugiado en la pantalla. Nos estamos yendo un poco del tema, pero ahí también están las expectativas de los padres, ¿no? Que a lo mejor pensamos a 20 años ya, pam, pam, pam. Y hoy decimos que las adolescencias se alargan hasta los 20, 22, 24. ¿Eh? En fin. Bueno, otra pregunta de máxima actualidad. Esta mañana hemos oído al síndic de Greuges de aquí de Cataluña pidiendo que el nuevo curso escolar sea 100% presencial para garantizar la igualdad de oportunidades y los aprendizajes. Sobre este tema, además, hemos recibido una pregunta desde Barcelona. Una mamá nos dice: en vistas de lo que ha sucedido con este curso a raíz de la pandemia, parece que se está valorando una educación mixta, presencial y online en los colegios. Entre todas las dudas que me genera esto, hay tres que quiero plantear. Si la educación de calidad requiere de una atención personalizada de cada niño, ¿cómo se plantea una educación online? ¿Quién va a cuidar de los niños los días que están en casa recibiendo enseñanza online? Y si no entienden algo, ¿los padres vamos a hacer de maestros? ¿Qué opinas, Viñet? ¿Se puede educar online? A ver, yo soy consciente de que estamos con un riesgo de rebrote de una pandemia. Y esto es una situación completamente nueva en el mundo, en el mundo, ya, en todas las sociedades, aunque está afectando a unas más que a otras, ¿no? A ver, si esto es una situación provisional, quizá no queda más remedio, porque no se pueden improvisar espacios ni, bueno, a lo mejor profesorado sí, si realmente la educación fuese merecedora de todos los recursos que son necesarios para que se pudiese llevar adelante. Pero las preguntas que plantea esta persona son del todo pertinentes. Una verdadera educación nunca puede ser a través de una pantalla. Perdón, lo digo de una manera muy radical. Las pantallas pueden ser un sustituto muy parcial. Pero justo antes de conectarme, estaba aún teniendo una visita online con un menor, que me decía, un menor de 10 años, y me decía, es que Viñet, estoy cansado, es que es muy aburrido siempre estar haciendo deberes. Y digo, porque antes, ¿cómo era? Le decía yo. Digo, bueno, es que antes me decía, iba al cole, hacíamos los deberes, nos dejaban a veces hablar un poco con los compañeros y si no entendías algo, el profesor te lo explicaba y venía allí, te lo decía y tú lo hacías y luego salíamos al patio y jugábamos un rato y luego volvíamos a clase y seguíamos y en cambio ahora te lo explican los papás y los papás no saben cómo me lo explican en el cole. Me lo decía así. Entonces, a ver, seguramente era muy difícil plantearlo de una manera distinta a como se ha planteado. Pero no es la manera de aprender. Aprender no es hacer deberes. Se aprende desde una relación y desde un intercambio, desde un vínculo con la persona que enseña. Y los padres no tienen esa formación. Pueden ayudar un poco y han ayudado un mucho en las circunstancias que hemos tenido. Pero muchos padres están agotados porque los hijos en casa ayudándoles en lo escolar y ellos haciendo teletrabajo en casa. Esto ha sido agotador. También para muchos profesores, reciclarse, hacer trabajos a través en línea, transformar contenidos en línea, no es lo mismo. Es un momento muy complicado. A ver, yo espero, como dice el síndic de Greuges, que en otoño se hayan podido poner todos los recursos para que todos los niños puedan estar en presencia. Porque es lo que necesitan. De todas maneras, si eso no es así y es mixto, desde el punto de vista de la educación, únicamente
se puede salvar porque es una situación temporal hasta que tengamos esa vacuna que figura que tendremos. Pero nunca una educación se puede plantear así como idea educativa ideal. Otra cosa es qué pasará con los niños en casa. ¿Quién va a cuidar de ellos? Es que los problemas de conciliación son muy ciertos. Cómo los padres pueden estar haciendo teletrabajo y conteniendo a un niño que no le está saliendo el ejercicio de matemáticas y que dice, pues a la porra el ejercicio, cuando yo estoy ahí conectada con una reunión de trabajo o conectado con una reunión de trabajo. Eso genera unos grados de tensión familiar enormes. Por tanto, esperemos que a mitad de septiembre, cuando empiezan las escuelas, al menos aquí, esta situación se hayan encontrado maneras para paliarla. Porque si no, realmente el peso para las familias va a ser muy grande. Casi una última pregunta, porque creo que es importante. Nos hablan de una mamá que su hija tiene un bloqueo académico muy importante, de manera que le han aconsejado que no vaya al instituto y que se pasa el día viendo la tele y que quizás el próximo curso pues tampoco vaya al instituto. ¿Qué recomendarías? Ella pregunta cómo la puedo ayudar. Uf, pero ¿quién ha recomendado que no vaya al instituto? Es la primera pregunta que yo me hago. A ver, ¿de qué estamos hablando? Tiene un bloqueo muy grande, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un problema psicológico serio? Académico, un bloqueo académico muy grande. Vale, pero un bloqueo académico muy grande a mí me hace pensar en un bloqueo psicológico. Es decir, un bloqueo académico es un bloqueo desde el punto de vista emocional que bueno, la persona está bloqueada emocionalmente y entonces esto le impide aprender, le impide a lo mejor utilizar sus herramientas intelectuales para el aprendizaje. Porque las herramientas intelectuales, en principio, en más o en menos, las personas las tenemos, a no ser que esté realmente diagnosticado, pues una inteligencia límite. Pero me parece que no es el caso. Entonces, en una inteligencia, entre comillas, normal, la inteligencia es una herramienta que te permite aprender. Cuando la inteligencia se bloquea y no se aprende es porque el bloqueo es emocional. Y se expresa en los aprendizajes y en el rendimiento. Quizá ahí hay un matiz en el rendimiento escolar. Pero esto es un problema psicológico. ¿Quién recomienda que no vaya a escuela? ¿Es la escuela? ¿Pero no recomiendan nada más? Porque a mí lo que me saldría es, yo creo que necesita una consulta de un profesional que se entienda qué le está ocurriendo y cómo se ayuda, porque ahí no es un trabajo solo de los padres. Los padres podemos estar ayudando y estar al lado de nuestro hijo, de nuestra hija, pero lo que seguro es que no vamos a ser ni psicólogos ni psiquiatras de nuestros hijos. No debemos serlo. Entonces, es posible que haya momentos en la vida que un hijo, una hija, necesite un trabajo en equipo, una ayuda en equipo, los padres como padres, los profesores como profesores y un profesional que atienda ese estado emocional que le impide aprender. La recomendación a palo seco, que mejor que no vaya a la escuela, a mí me parece, bueno, no lo sé si ha sido hecha así, pero en todo caso es de una simplicidad que me deja un poco llena de, bueno, me deja con muchísimos interrogantes, ¿no? ¿Qué quiere decir que no vaya a la escuela? Todo niño tiene derecho a ir a la escuela. Es su derecho y es el lugar donde se contrasta con iguales. No ir a la escuela es tener una serie de carencias. Bueno, si un niño tiene una enfermedad grave y está justificado por esa enfermedad, sea física o sea psíquica, pues no puede ir a la escuela. Pero entonces tiene que haber un diagnóstico y unas ayudas para paliar esa enfermedad. Entonces, no lo sé, ¿no? Lo encuentro un poco delicado todo este tema. Creo que se debería profundizar y en todo caso, seguro, consultar.
no quedarse con lo que a lo mejor la escuela dice, ¿no? Bueno, lo tenemos que dejar aquí por la hora que es. Lamentamos no poder responder todas las preguntas que nos estáis haciendo. En todo caso, bueno, tenemos el email de ADIF, de la asociación. Os podéis dirigir también a nosotros. Podemos valorar si a partir de septiembre podríamos hacer una segunda parte de esta charla para poder acabar de tratar otros aspectos que hoy ha sido imposible. Muchísimas gracias, Viñet, por todas tus aportaciones. Creo que ha sido un intercambio muy enriquecedor para todos y muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado y que habéis tenido tanta paciencia al principio y bueno, menos mal que al final lo hemos podido hacer. Yo me quiero también despedir. Muchísimas gracias a todos vosotros, también por la paciencia, los primeros 20 minutos en que aparecía la duda de decir, bueno, ¿esto se va a hacer o no se va a hacer?